Buenos días, licenciados, buenos días, compañeros. En esta oportunidad nos ha correspondido exponer sobre la NIA 810, la cual trata de los encargos para informar sobre estados financieros resumidos. El grupo está integrado por Damaris Castellanos, Edwin Chocoyo, Ana Geraldina López, Lucía Andrea Lima y su servidora Ana Lucía Gaitán. Iniciaremos con el alcance de esta norma. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con encargos para informar sobre estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados. Dentro de los objetivos de esta norma podemos encontrar que el auditor debe determinar si es adecuado aceptar o no un encargo de auditoría para informar sobre los estados financieros resumidos y en caso, si se le contrata para informar sobre estados financieros resumidos, el auditor debe formarse una opinión sobre estos estados financieros, basándose en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. Asimismo, deberá expresar claramente dicha opinión en un informe escrito que describa asimismo el fundamento de su opinión. Esta norma también nos presenta algunas definiciones, dentro de las cuales encontramos criterios aplicados, que se refiere básicamente a los criterios que la administración ha aplicado en la preparación de los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados se refiere a los estados financieros que han sido auditados por un auditor de conformidad con las normas internacionales de auditoría y de las cuales se derivan los estados financieros resumidos. Cuando hablamos de estados financieros resumidos, se refiere a la información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que ésta contiene un detalle más resumido de los estados financieros, aunque todavía supone una presentación estructurada en cuanto a la presentada en los estados financieros sobre recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o los cambios habidos en ellos. Aceptación del encargo de auditoría. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de estados financieros de los que se derivan los estados financieros resumidos de conformidad con esta norma. Antes de aceptar un encargo para informar de estados financieros resumidos, el auditor determinará si los criterios aplicados son aceptables. Si el auditor concluye que los criterios aplicados no son aceptables, no aceptará el encargo de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias no se lo permiten. Preparar los estados financieros resumidos de conformidad con los criterios aplicados y también poner los estados financieros auditados a disposición de los usuarios a quienes se destinan los estados financieros resumidos. Acordará con la dirección la forma de la opinión que se habrá de expresar en los estados financieros resumidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la naturaleza de los procedimientos. El auditor evaluará los estados financieros resumidos si revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identificará los estados financieros auditados. Si los estados financieros resumidos no vienen acompañados de los estados financieros auditados, evaluará si se describe claramente de quién se pueden obtener los estados financieros auditados y en el lugar en el que están disponibles. Evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados, también la comparabilidad entre los estados financieros resumidos con los estados financieros auditados y que haya congruencia entre ellos. También la finalidad para la que se han realizado los estados financieros. Vamos a continuar y vamos a hablar sobre la formación de opinión. Es un requerimiento que la NIA nos establece. Cuando el auditor concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, siempre y cuando las disposiciones legales o reglamentarias no establecen otra situación, utilizará alguna frase que indica a continuación. La primera, los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales en los estados financieros auditados. Y también indicará que los estados financieros resumidos adjuntos
es un resumen fiel de los estados financieros auditados de conformidad a dichos criterios. Si las disposiciones legales o reglamentarias prescriben una redacción sobre la opinión sobre estos estados financieros resumidos, es un término distinto al que describe en los apartados anteriores. Al momento de la realización del trabajo y de hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos pueden estar fechados con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. En este caso, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos podrá de manifiesto el estado financiero resumido y los estados financieros auditados que no reflejan el hecho que haya ocurrido con posterioridad a la fecha del informe de la auditoría. Continuamos. Información en documentos que contienen estados financieros resumidos. El auditor leerá la otra información incluida en documentos que contengan los estados financieros resumidos y el informe de auditoría correspondiente, con el fin de considerar si existe una incongruencia material entre la información y los estados financieros resumidos. Si el auditor identifica una incongruencia material, determinará si debe de ser revisados los estados financieros resumidos o la otra información. Informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. Elementos del informe de auditoría. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos incluirá los siguientes elementos. Un título que indique claramente que se trata de un informe de un auditor independiente. Un destinatario, identificación de los estados financieros resumidos sobre los que el auditor informa, identificación de los estados financieros auditados, la expresión clara de una opinión, una declaración que ponga de manifiesto que los estados financieros resumidos no contienen toda la información revelada requerida por el marco de información financiera aplicado para preparar los estados financieros auditados y que la lectura y consideración de los estados financieros resumidos y del informe de auditoría correspondiente no equivale a la lectura de los estados financieros auditados y del informe de auditoría correspondiente. Una referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, una descripción de la responsabilidad de la dirección, una declaración que el auditor es responsable de expresar una opinión basándose en los procedimientos de auditoría aplicados de conformidad con esta NIA, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Continuando, cuando en el informe de auditoría contenga una opinión con salvedades, este será de conformidad con la NIA 705. Si contiene un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, será de conformidad con la NIA 706. Cuando el informe de auditoría tenga una sección de incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento, será de conformidad con la NIA 570. La comunicación de cuestiones claves de auditoría será basada con la NIA 701. Y una declaración que describe una incorrección material que permanece sin corregir en la otra información será de conformidad con la NIA 720. Si en el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados contenga una opinión desfavorable o una denegación de opinión, el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos pondrá de manifiesto que el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados contiene una opinión desfavorable o una denegación de opinión. Describirá el fundamento de dicha opinión.
pondrá en manifiesto que como resultado de la opinión desfavorable o de la abstención de opinión sobre los estados financieros auditados, no resulta adecuado expresar una opinión sobre los estados financieros resumidos. Continuando con los requerimientos que nos indica esta norma, nos habla sobre la restricción a la distribución o a la utilización o advertencia a los lectores sobre la base contable. Y este nos dice que cuando restrinja la distribución o el uso del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados o cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados advierta a los lectores de que estos han sido preparados de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos, el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Continuando, tenemos lo que es la información comparativa. Si los estados financieros presentan información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor deberá determinar si dicha omisión es razonable y dicho efecto se verificará en el informe de auditoría de los estados financieros resumidos. Mientras que si los estados financieros resumidos contienen información comparativa sobre la que se informó por medio de otro auditor, se aplicarán las cuestiones de la NIA 710 a considerar de las cifras comparativas y datos correspondientes a periodos anteriores. También tenemos lo que es la información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos. Esta información como auditores se deberá evaluar si cualquier información adicional no auditada que se presente ante los estados financieros resumidos se distingue claramente de la información presentada en los estados financieros. Por el contrario, si esta información no se distingue claramente, se debe solicitar a la dirección la modificación de la presentación de la información adicional que no ha sido auditada. Si bien la dirección se niega a hacerlo, el auditor en ese caso se deberá desligar de la información en el informe de los estados financieros resumidos. También tenemos lo que es la asociación del auditor con relación a lo que son las referencias y las declaraciones dentro del informe de auditoría. En este caso, si se le piensa asociar al auditor en un documento que contenga estados financieros resumidos, pero que no se incluya el informe de auditoría emitido por el auditor, se deberá solicitar que dicho informe sea incluido. Y si la dirección se niega a hacerlo, como auditores se debe evitar que el nombre sea asociado con los estados financieros que van a presentar. Mientras que la referencia del auditor se debe hacer en el contexto del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados y la declaración no sería sobre quien ha informado sobre estados financieros resumidos. Esto debido a que el auditor puede ser contratado para auditar estados financieros, pero que no sea contratado para dar una declaración sobre lo que son los estados financieros resumidos. Entonces ahí es donde debemos de tener la diferencia de acuerdo a la contratación que se le dé al auditor. Gracias por su atención.